Tiene loco el texto este, macho. Aquí a la que te pego todo el rato. Las comas, los puntos. ¡Ah! Pues estáis ahí. Aquí me veis. Corrigiendo un capítulo de la novela. Y loco me tiene. Porque yo sé que hay cosas que no acaban de estar del todo bien. Yo sé que hay cosas que no tienen sentido que yo quiero darle. Y no sé si... No sé qué hacer. No sé si llamar a Raquel. O... Hola, hola. Pero Hola. bueno, hombre. ¿Qué tal, Raquel, José? ¿cómo estás? Mira, estaba hablando precisamente ahora de ti, porque estoy aquí con este texto y no sé si, oye, te lo puedo mandar para que le eches un vistazo, porque no me acaba de quedar del todo claro esto, ¿eh? Hombre, por supuesto, cuando quieras. Sabes que esto es alimento para mí. ¿Qué tal, José? Hola Raquel, muy buenos días. Chicos, chicas, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy JC Sánchez y estáis en Un Ratito Con, el espacio de mi canal de YouTube y de mi blog jcsánchez.eu. Y esta pequeña parodia pues es un poco las situaciones que vivimos a día de hoy la mayor parte de los escritores cuando nos tenemos que enfrentar con nuestro texto. Y hoy, como no puede ser de otra manera, vamos a hablar de correctores, de correcciones. Y para eso lo mejor que podíamos hacer era traer a una experta en la materia, que además es amiga, y que se llama Raquel Ramos. ¿Qué tal, Raquel? ¿Cómo estás? Bueno, Buenos días. pues muy bien, encantada de estar aquí contigo hoy. Muchas gracias. Mira, vamos a pasar a presentar a Raquel Ramos, que, bueno, pues es una profesional, como os he dicho, del mundo de la corrección y de la edición. Lleva muchos años, además, colaborando dentro de este ámbito, nunca bien ponderado para los escritores con los que en algunas ocasiones incluso tenemos nuestros más y nuestros menos, pero que son tremendamente importantes para que nuestras obras luzcan como luego las veis presentadas en vuestras manos, ¿no? De las maneras estupendas y, bueno, pues muy profesionales que os llegan. Raquel Ramos Nevado es pues la profesional que está detrás de Correcciones Ramos, que además se define a sí misma como una lectora voraz, como una lectora compulsiva, a la par de una filóloga empedernida, como no puede ser de otra manera, una experta dentro de lo que tiene que ver con el mundo de las letras, ¿no? El mundo de la sintaxis, el maravilloso mundo de la sintaxis. Como no podía ser de otra manera, bueno, pues siente auténtica devoción, auténtica pasión por el mundo de los libros. Y bueno, pues fruto de esta pasión desmedida, comienza a dedicarse pues, a las labores de corrección y de edición. Ingratas, ahora nos contarás, Raquel, pero yo creo que son labores ingratas. Bueno, pues cuestiones estas además a las que une un gran gusto por el estudio bueno, pues por aspectos que a día de hoy están, yo creo que íntimamente ligados con el mundo del libro, ¿no? Que es y el mundo del proceso de edición, ¿no? Como es el diseño gráfico, como es el diseño web, como es el tratamiento, la maquetación digital de textos, bueno, pues todo un gran compendio de lo que tiene que ver a día de hoy con el mundo de la edición literaria, ¿no? Además de esto, bueno, pues le encanta relajarse con cuestiones como el patchwork y con cuestiones como el puzzle, los grandes puzzles de pequeñas piececitas, que esos a mí que me vuelven loco y me encantan, pero que, bueno, que a día de hoy tengo un poquito abandonados, porque esos nos quitan de alguna manera de este estrés que tenemos el día a día, que se nos acumula aquí la mayor parte de las veces, a todos aquí en la espalda, y nos hace volvernos otra vez a centrar, focalizar, poner el foco de actuación otra vez en lo que queremos hacer y bueno, pues volver a concentrarnos y seguir con el trabajo que teníamos o que estábamos haciendo hasta ese momento, ¿no? Raquel, ¿cómo surge la idea de dedicarnos a este mundo un poco y crear Correcciones Ramos? Cuéntanos. Bueno, pues a ver, como tú bien has dicho, yo soy una lectora empedernida y desde chiquitita lo tenía muy claro, ¿no? Desde muy pequeña me gustaba mucho el mundo de las letras, aprendí a leer muy pronto, leía todo lo que caía en mis manos y bueno, ya pues con el tiempo, ¿no? Pues ves que el mundo laboral te lleva por un lado, te lleva por otro. Y bueno, pues ya de mayor, bueno, ya hice con más de 25 años, ¿no? Empecé la universidad y bueno, iba a hacer una carrera, pero bueno, se me cruzó entre medias, vamos, se puso en mi camino
filología hispánica, y dije, es que esto es lo mío, es que es lo que se me da bien, es lo que me gusta y creo que la voy a sacar con facilidad. Me ha dado muchísimas satisfacciones. Entonces luego digo, a ver, la literatura sí me encanta leer, pero descubrí el mundo de la sintaxis, de la morfosintaxis. Y es que es apasionante y es un no acabar, esto es un estudio constante. Y luego, pues cuando ya me tocó hacer una familia, digo, jolín, pues tal, una oficina, irte a otra parte todos los días, metro, tren, uff. Y vi por internet que estaban formando una conocida academia, ¿no?, de correctores, estaban formando y había cursos orientados realmente a periodistas, ¿no?, a profesionales de la comunicación escrita, para correcciones, ¿no?, para escribir mejor, realmente para escribir mejor, ¿no? Entonces dije, bueno, pero es que ¿quién mejor va a escribir que un filólogo? O sea, quiero decir que tenemos en nuestras manos, tenemos conocimiento de la gramática, y efectivamente pues me empecé a investigar sobre el tema, ¿no?, a documentarme, informarme sobre qué hace un corrector, ¿no? Y dije, que esto es para mí, esto es para mí. Y de esto hace ya, pues me parece que empecé en 2008-2009. Así Ya ha que, llovido un poquito. entonces, pues bueno, pues un poquito por aquí, un poquito para allá, ya sabemos, tema de la crisis y tal. Y ya llegó un momento en que dije, no, mira, déjate, te tienes que centrar en esto porque realmente es donde voy a poder dar yo como persona, ¿no?, laboralmente, profesionalmente, todo de mí, porque lo hago vamos, con devoción, con entrega, no me importa echar horas, no me importa estudiar una y otra vez, repasar una y otra vez lo mismo, que parece que, porque los correctores, los filólogos, siempre tenemos que, no somos enciclopedias, ¿eh? Eso de que dicen, ¿y cómo se dice esto? ¿Cómo se dice lo otro? Pues bueno, pues muchas veces sí lo sabes, pero muchas veces no. Un corrector tiene que estar siempre, siempre, siempre viendo gramáticas y recurriendo pues a sitios, ¿no?, recursos para El maravilloso mundo eso es, de la RAE, ¿no? Y eso del es. panhispánico de dudas. Claro, y es que hay más, hay vida más allá de la RAE del panhispánico de dudas, ¿eh? Sí, También sí, está sí. Sousa y tenemos a muchísimos más, o sea, el diccionario de María Moliner, muchísimos. Uy, María Moliner, importante. Dentro de un poco le dedicaré yo también una entrada a María Moliner, que yo creo que es una mujer fascinante, que se las tuvo que ver pero muy tiesas en su momento, con esa pléyade de hombres que decían que las mujeres, ¿qué coño era esto de estar con la lengua y la literatura? ¿Que de qué? Que no, que esto lo manejábamos nosotros y ya está. Y Eso es. una señora estupenda. Bueno, yo creo que en este caso concreto, lo que siempre decimos, ¿no? El tema de la pasión, el tema de la entrega, el tema de la devoción, que al final te acaba llevando por el camino que verdaderamente pues te ilusiona, te apasiona, valga la redundancia, y que te hace que te entregues de la manera tan fuerte o tan intensa que lo haces con tu profesión, ¿no? Raquel, te quiero preguntar, ¿de qué te encargas tú concretamente dentro de Correcciones Ramos? ¿Cuáles son los principales trabajos que desarrolláis dentro de Correcciones Ramos? Bueno, pues mira, lógicamente la actividad principal es la corrección de textos, de diferentes tipos de texto, pero también hacemos redacción, ¿vale? Redacción de reseñas literarias o redacción pues de post, ¿no? Para blogs comerciales, agencias de publicidad o de agencias de viaje, ¿no? Redacción en general. Y pues luego también, pues quien lo necesite, quien quiera, podemos hacer un poquito de personalizadas clases de gramática, ¿no?, de sintaxis, o de redacción de libros, ¿no?, o sea, de historias, ¿no?, de escritura creativa, pues un poquito ponerles sobre los pasos, ¿no? A gente que dice, bueno, pero es que yo me gustaría aprender a escribir, ¿cómo se empieza a escribir? ¿No? Pues un poquito una base inicial, Esto es, ¿vale? gente muy amateur, ¿no? Gente que tiene Eso gusto es, por poder decir. Esto es lo que, como la mayor parte de las veces, empezamos a escribir, ¿no? O sea, eso es. tengo una idea, mi familia me ha contado, tengo una gran historia que contar y quiero contarla y no sé cómo empezar a hacerla, ¿no? Y esto, bueno, Eso pues es. poco a poco les vamos introduciendo dentro de lo que es el mundo de la literatura, de las técnicas y de los códigos que se utilizan dentro del mundo de la literatura, ¿no? Eso es. Y también el tema de la edición, ¿no? Ya una vez que ya tenemos un texto completo, pues ver dentro de la historia, ¿no?, la trama, pues las incoherencias que puede haber, un poquito, pues hacer más coherente y más creíble
Esa historia, ¿no? Historia, Ese esa texto. historia, eso Sí, es. porque además yo creo que los códigos también que se utilizan en este caso concreto, ¿no? Hablabas con anterioridad todo el tema de blogs, webs comerciales, que a lo mejor alguno de nuestros amigos que nos están viendo en estos momentos, bueno, pues se quedan un poco así como diciendo, oiga, esto de los blogs, ¿cómo puede ser que hacen textos para blogs y demás? Bueno, pues sí, evidentemente hay muchas casas comerciales con blogs propios y muchas webs propias bueno, pues que no tienen profesionales en este caso, que subcontratan en este caso a otros profesionales, como puede ser el caso de Raquel, para que generen esos textos, ¿no? Con coherencia, con una línea de actuación sobre una determinada actividad. Bueno, pues con agencias de viajes o agencias de publicidad al concreto de un determinado producto bueno, no sé, se me está ocurriendo ahora, por ejemplo, lo diré, inmobiliarias, que sí que muchas de ellas además contratan a profesionales en este sentido para poder hacer artículos, llenar de sus blogs de artículos con un determinado contenido y demás. Bueno, pues los Y escritores además, y los profesionales del mundo de las letras hacemos muchas cosas más, aparte de escribir libros, ¿no? En sí, este bueno, y caso. también el tema de la redacción para blogs y, vamos, contenidos web, está el tema del posicionamiento SEO, ¿no? Eso es muy importante a la hora de El vender. maravilloso mundo SEO. Entonces, de eso sí que genera muchísimo trabajo a un redactor. Y un redactor con conocimientos de corrección, pues eso es lo ideal, ¿no? Porque mucha gente redacta, sabe emplear las técnicas, ¿no? De persuasión, ¿no? De escritura persuasiva, pero luego pues realmente tampoco lo escribe correctamente, ¿no? Entonces es un plus, ¿no? Un redactor y corrector pues va a dejar el texto perfecto. Niquelado, Niquelado. como se suele decir, niquelado, ahí, bordado. Quería preguntarte también, a tu juicio, Raquel, ¿qué consideras que debe tener bueno, pues un buen corrector, correctora para hacer un trabajo FETEN, ¿no? Un trabajo de calidad en este caso concreto? ¿Cuáles son las características que tú dirías así, un poco los puntos, 3, 4 puntos que tú destacarías como importantes dentro del corrector top? Vale, pues mira, para empezar, lo más básico y primordial es formación especializada en corrección. No vale un filólogo, no vale alguien que ha estudiado letras, no vale que me guste mucho leer, no vale que me guste mucho escribir. Un corrector es un profesional especializado. Eso es lo primero que tiene que saber todo el mundo que quiera saber qué hace un corrector. Es una persona que sea especializado, no tiene que ser necesariamente filólogo, pero tiene que tener un conocimiento muy profundo de la gramática española. Y es que sin eso no se puede ser corrector. Es decir, puede decir tu primo, un vecino, ay, mira, a mí me gusta leer, siempre me han dicho que escribo muy bien, que no tengo faltas de ortografía, que tal. Pero un corrector es una persona que realmente se ha formado para eso. Sabemos localizar exactamente todo lo que necesita ese texto, tanto ortotipográficamente como de estilo, ¿no? A la hora de escribir o de expresar cualquier idea, ¿no? Y de exponerla. Hablaremos más adelante de esta distinción que me parece muy interesante, sí. Sí, sí, pero sobre todo es eso, sobre todo un corrector lo que tiene que tener y luego mucha humildad, porque un corrector pues tiene que estar constantemente verificando todos esos cambios que le va a hacer al escritor. No olvidemos que el escritor es el que crea, ¿no? Y es su criatura, y esa criatura no podemos manipularla a los correctores como a nosotros nos dé la gana. O sea, quiero decir, el mensaje que da el escritor lo tenemos que mantener lo máximo posible. No se trata de decir, esto lo has dicho mal, lo ponemos así porque a mí me gusta más. No, la tarea de un corrector debe ser prácticamente invisible, no se debe percibir, ¿no? que hay un cambio de estilo, ¿no? Entre una persona, un escritor, pues que a lo mejor escribe pues con un tono coloquial y yo de repente soy correctora y como leo mucho, pues a mí los vocablos que me salen pues son mucho más elevados, ¿no? Pues no, un escritor, o sea, un corrector debe saber adecuarse pues eso, al vocabulario que tiene ese escritor y no manipularlo y no hacerlo más bonito, no es hacerlo como un corrector quiera, sino que sepamos transmitir de la manera más correcta posible y más fluidamente posible ese mensaje que está queriendo dar el escritor. Eso es, ¿no? Un poco bueno, pues sin toquetear, Eso es, valga la lo expresión, justo mucho, y ¿no? Todo lo que tiene que ver eso es. con la forma o el estilo, la forma de decir las cosas del escritor, ¿no? O sea, es Siempre decir dentro de que... una corrección, claro, siempre dentro de unas normas y dentro de
de la gramática española, claro. En este caso, no, yo creo que más o menos lo has venido un poco diciendo, ¿no? Porque has hecho además la distinción entre el corrector ortotipográfico y el corrector de estilo. Señores, hay vida más allá del corrector del Word. Importante, intenten también desactivarlo la mayor parte de las veces porque les juega malas pasadas y en un texto de 2 páginas a lo mejor no hay problema, pero en un texto de más de 100, va de 10. Vamos, que tienes que andar leyendo ya directamente según qué cosas. Se te cuelan muchas. Doy fe. Se te cuelan muchas. No es que lo hayas hecho tú, sino que al corrector le da por coger y por cambiarlo y tachan a un texto. Entonces, sí que me parece importante hacer esta distinción para ver de alguna manera, dentro de lo que tiene que ver con las funciones del corrector, se me cae el boli, de lo que tiene que ver las funciones del corrector o las labores del corrector. Y por otro lado, bueno, para que nos expliques en concreto qué es un corrector ortotipográfico o de qué se encarga mejor, de qué se encarga un corrector ortotipográfico y de qué se encarga un corrector de estilo. Y luego, por otra parte, ya unido además también a esta misma pregunta, porque creo que también la has lanzado en la respuesta anterior, ¿no? Bueno, pues en este caso, el buen entendimiento que debe de haber entre el corrector y el escritor. Estamos hablando siempre de escritores indies, ¿vale? Porque los escritores con contrato editorial pues ya tienen sus editores y sus correctores dentro de la editorial y, bueno, pues lo que sea y cómo funcione, ¿de acuerdo? Pero dentro del mundo indie, si tú recomiendas, en este caso a los autores indies, el trabajar siempre con el mismo corrector, fundamentalmente con el que se sientan cómodos, que le entiendan bien y que bueno, pues que sepan transmitir ese mensaje que el escritor quiere transmitir, ¿no? 2 preguntas en una, muy liado, pero bueno, Pues yo creo que me has entendido, ¿no? Vale, sí, mira, vamos a empezar. Te voy a explicar qué diferencias hay entre un corrector de estilo y un corrector de ortotipografía. Bien, la ortotipografía de lo que se va a encargar es más bien, pues por ejemplo, en un texto, pues que entre palabra y palabra no haya dobles espacios, que estén bien puestos los signos de exclamación e interrogación, en fin, las rayas de diálogo, pues que haya pues la jerarquía entre paréntesis, barras y puntuación, ¿no? Que sea la correcta, ¿no? Si va dentro, si va fuera, las comillas y demás. Y luego el corrector de estilo ya lo que hace, una vez que está limpio, ¿no? De todo el tema este de ortotipografía, el corrector de estilo lo que va a hacer es que la lectura luego realmente como que sea lo que últimamente llaman, que lo dicen en todas partes, igual que dicen que es una lectura fluida, ¿no? Que quiere decir que no andas tropezando en la lectura diciendo, ¿y qué es lo que he dicho? A ver, pero ¿y esto se refiere a esto de adelante, esto de atrás? ¿Cómo es esto? ¿No? Pues, por ejemplo, el uso de los complementos, ¿no? De los complementos de los verbos o los complementos de los nombres, ¿no? Que si están bien puestos, no bien puestos, si están bien hechas las oraciones, si están bien construidas, en fin, que... Esto es lo que, perdona Raquel que te corto, ¿no? Como el excesivo a lo mejor uso y abuso de epítetos, de gerundios, de los adverbios terminados en mente, de los que hablamos normalmente, ¿no? Que ralentizan mucho todo el tema del texto y demás, ¿no? O sea, se encargaría un poco de esto Efectivamente. Efectivamente, o por ejemplo, pues los complementos que acompañan al verbo, que no estén... cuando aprendes un poquito de morfología y sintaxis, ¿no? De morfosintaxis, pues ves que, sobre todo de sintaxis, ves que esto se queda muy lejos del verbo, entonces ya parece que se está refiriendo a otra parte de la oración y no a la que se tiene que referir. Todo esto lo armoniza el corrector de estilo y hace pues que la lectura sea comprensible la primera vez que lo lees, ¿no? Entonces es muy importante. Y con respecto a la segunda pregunta que te decía de esta especial relación, ¿no? Sí. del escritor con su corrector, yo lo llamaría un poco como tu corrector de cabecera, ¿no? Es un poco el que te entiende, el que te dice, bueno, y que a lo mejor las primeras veces te tiene que preguntar, pero ya si te ha corregido, te iba a decir traducido, que también puede ser, ¿no? Si te ha corregido ya varias veces, en este caso, ¿no? Yo creo que ya te entiende un poco, no te tiene que andar preguntando tanto, ¿no? O sea, como diciendo, mira, pues yo me olvido y él ya sabe lo que tiene y lo que no tiene que hacer, ¿no? ¿Qué te parecería tener ese tipo de relación, ¿no? Entre unos y otros. Eso es muy bueno, ¿no? Es muy recomendable tener a tu corrector de confianza, ¿no? Que ya sabe los fallos que cometes, te va a asesorar con más
con más confianza, te va a decir, mira, esto deberías a lo mejor quizá reescribirlo incluso, ¿no? Porque no queda muy claro. Si yo meto mano, lo que voy a hacer es que le voy a poner yo mi propia voz, no la tuya. Y sí, sí lo veo recomendable, siempre y cuando siempre estés escribiendo sobre la misma temática, ¿no? Los mismos tipos de textos, porque si tú eres un escritor que escribes sobre muchas cosas, ¿no? Solamente, no haces solamente fantasía, sino que también haces, pues ahí haces unos textos de fantasía, otros de romántica, otros de erótica, ¿no? Pues, pues hay correctores especializados en muchos campos, ¿no? O sea, sí que es verdad que a lo mejor para unos determinados textos puedes tener a un corrector y para de otros puedes tener a otro. Yo creo que vamos aquí un poco a mi caballo de batalla, ¿no? Que es el tema de la hiperespecialización. O sea, llega un momento en el que en todos los sitios, lo comentábamos en otra ocasión, en otra entrevista, además con la fantástica Ana González Duque, doctora Jomeini, beso, desde aquí, que me decía justo lo mismo, ¿no? O sea, y en general, ¿no? Ana Nieto también nos lo decía en otro beso, Ana, desde otros aspectos, ¿no? Que comentaban un poco todo el tema de la especialización en un tema concreto, sobre una medida concreta, y yo, que bueno, pues no me gusta estancarme, a mí me gusta abarcar muchas cosas, utilizar distintas voces, hablar de distintos aspectos, voy más a lo mejor a la tendencia que incluso en el propio bueno, pues Salón de Frankfurt se ha estado hablando, ¿no? En la Feria Internacional de Frankfurt se ha estado hablando del tema de la mezcla de distintos estilos dentro de una sola novela, es decir, que una propia novela pues puede tratar, o sea, puede trabajar aspectos de la novela erótica, aspectos de la novela romántica, aspectos del thriller y aspectos de, bueno, pues de otros, a lo mejor novela histórica, porque la vida yo creo que es un compendio de muchas cosas y al final una novela no deja de ser un reflejo de esas, pero sí que es verdad que se tiende casi siempre al tema de la hiperespecialización. Y esto lo acabas de sacar tú ahora sobre la mesa, incluso dentro del mundo de los correctores. Es decir, que cada corrector, Lourdes también nos hablaba cuando hablábamos del tema de la traducción, que había traductores especializados en según qué cosas. O sea, pues, bueno, sí, evidentemente una cosa es la traducción jurada, pero a lo mejor dentro de lo que es la traducción literaria, bueno, pues incluso lo que tú estás diciendo, ¿no? Es decir, que pues a lo mejor traductores de histórica, traductores de poesía, traductores de... porque cada cosa tiene que entenderse de una forma. Entonces, esto... no sé, que acaba un poco... Claro, dices, tengo que tener no solo uno de confianza, sino a lo mejor 5 o 6, si me da por escribir de varias cosas, o cómo. Sí, es así, porque bueno, sí que es verdad que cada vez tendemos más a especializarnos, ¿no? Los correctores, en cuanto a, pues ahora mismo tenemos a correctores especializados en medicina, en textos médicos, ¿no? Tenemos correctores especializados en textos jurídicos o, pues eso, históricos o de narrativa, ¿no? O sea, de literatura, en fin. Y claro, y es que cada uno, la terminología que se emplea es distinta, ¿no? Y es un vocabulario pues específico que el que no lo domine, pues sí, sabrás mucho de gramática, sí, sabrás mucho de ortotipografía, pero no sabes si esa palabra en ese ámbito es correcta o no. Entonces cada uno se especializa en su campo. En su campo. Eso es. Quería comentarte también, Raquel, ¿escribimos bien? O sea, ¿realmente escribimos bien? O bajo tu punto de vista como correctora, o tú crees que bueno, pues todo el lenguaje oral que al final acabamos trasladando evidentemente a nuestras novelas, a nuestros libros, todo el tema de este impacto brutal de las redes sociales, los medios de comunicación, creo que hacemos una referencia al principio de la entrevista también a los mismos, ¿no? Y demás, están influyendo de una manera tremendamente negativa en nuestra forma de escribir. Es decir, si Nebrija levantara la cabeza, ¿se volvía a morir del disgusto o cómo? Seguro, pero fíjate, a mí lo que más miedo me da es precisamente aquellos a los que se les debería exigir mayor corrección en su escritura. Quiero decir, los medios de comunicación, periódicos digitales y, bueno, impresos también, por supuesto,
a las editoriales, ¿no? Que están publicando libros sin corregir. Esto es muy importante, ¿no? Eso es un tema que los escritores indies tendríais que reivindicar un poquito. Mira, es más, te voy a decir algo relacionado directamente con un post que hiciste tú hace unos días acerca de un libro que recomendabas en la Feria del Libro. Bien, este domingo yo he estado allí y he visto ese libro y lo he tenido en las manos. Lo he tenido en las manos y con el dinero ya para pagarlo. Pero mientras me atendían, estaban hablando con otra cliente. ¿Y qué pasa? Pues que yo me he puesto a ojear ese libro y digo, no puede ser, de verdad. O sea, estaba plagado de ratas ortotipográficas. Estaba todo lleno de puntos suspensivos por todas partes y digo, yo este libro no lo voy a comprar, no lo voy a comprar porque no, o sea, es que estoy pagando un dinero porque creo que es una obra de calidad y resulta que no lo es. No me lo voy a llevar porque es que no lo voy a leer y no lo voy a leer porque, o sea, me da pena porque es una escritora que me gustaba mucho, lo hemos hablado y tal, pero me da mucha tristeza ver que una editorial que está cobrando un dinero porque no era barato precisamente el libro, realmente no haya cuidado la corrección, ¿no? Eso es muy importante. Luego el tema de los periódicos, el tema de la prensa, ¿no? De los medios de comunicación escritos, pues es que es terrible porque cualquier persona que no tiene por qué estar relacionada con el mundo de la redacción, la corrección, la escritura, está leyendo y está pensando que lo que está leyendo está bien escrito, y no es así. Luego nos quejamos de que los niños no tienen buena ortografía, de que se llega a cursos muy elevados y no tienen una buena formación. Si es que es verdad, es que nos exige. Yo he llegado a ver libros de texto de niños de tercero de primaria con faltas de ortografía. Es que es muy fuerte, ¿no? O sea, me parece algo muy grave, porque es que se está transmitiendo como correcto. Ese es el problema, ¿no? El problema es que cualquier papá o cualquier mamá que se ponga a ayudar a sus hijos a hacer los deberes, se ponga a leer y diga, no, no, mira, es que está bien escrito, es que aquí lo pone, ¿no? Vale, cada uno escribirá en tu vida particular como quiera, pero si tú estás dando una información y estás transmitiendo a un público tan, pues eso, a un destinatario tan amplio, ¿no? Que no sabes quién está detrás, que a lo mejor pues es alguien que le interesa o alguien que no, esos cuidados, ¿no? Pero lo estás transmitiendo eso como bueno. Claro, estoy además ahora recordando algún titular en uno de alto impacto, ¿no? Me acuerdo, encuentran un hombre muerto ya fallecido. Digo, hostia, digo, hubiera sido fantástico que encontrasen un hombre muerto todavía vivo. O sea, no sé, sí que es cierto que a lo mejor esta vida tan rápida en la que nos estamos subiendo, ¿no? En la que nos estamos embarcando, que vives a 1000, bueno, pues lo que has hecho ayer ya hace, ni se sabe que lo has hecho, que lo que estás haciendo en estos momentos está quedándose ya atrás y que lo que está por venir ya está aquí, que dices, bueno, no importa, tira. No, bueno, sí importa, ¿no? Yo creo que los motivos, como dice un amigo mío y una gran escuela, ¿no? De formación de escritores, los motivos son importantes. No todo vale, ¿no? Y sí que es cierto, bueno, pues que en estas cosas pasan, ¿no? Es verdad que, bueno, pues como el ejemplo que tú ponías ahora de la Feria del Libro, ¿no? Que, claro, si no eres un profesional de esto, simplemente eres un consumidor, un lector, un apasionado de la literatura, pero no eres un profesional de la corrección ortotipográfica o corrector sin más, te encuentras en este caso concreto con ese libro y a lo mejor no das con ello si lo estás ojeando porque no tienes la vista educada para ese tipo de cuestiones, ¿no? Y entras, ¿no? Y si es verdad que te está entrando por los ojos, es decir, que tú estás dando como algo bueno, pues te está dando por bueno algo que realmente no lo es, ¿no? Y luego cuando alguien te dice, oye, es que esto no es así, tú cuestionas, porque claro, oye, vamos a ver, ¿cómo no va la editorial tal o la escritora cual, ¿no? Y es verdad que los escritores a según qué nivel, también yo creo que forma parte de nuestra responsabilidad, ¿no? Incluso con las editoriales, pues revisión de galeradas, una vez que te llega devuelto por parte de las editoriales, pero si estamos diciendo que incluso los indies es importante contratar a un corrector para fiarte precisamente de lo que es un buen profesional, pues cuando te viene, bueno, pues a lo mejor puedes descubrir algún error que siempre se te puede meter por cualquier circunstancia, pero sí que esa profesionalidad yo creo que es debida, ¿no? Por parte de cada empresa, ¿no? Ahora ha sido un error porque hay grandísimos profesionales en las grandes editoriales, por supuestísimo, ¿no? Y es raro que esto suceda, pero bueno, sucede, está ahí. De hecho, bueno, pues te ha pasado a ti el fin de semana, ¿no? Y es la pena. Quería preguntarte más cosas. Raquel, he visto que en tu blog ofreces esto de lo que estábamos hablando, ¿no? Ejercicios de sintaxis.
me recuerda, ahora que está a punto de venir el verano, es un poco como las vacaciones antillanas, ¿no? O sea, para los escritores. Ejercicios de sintaxis, ¿no? Para redactar de manera correcta, que es muy importante. ¿Crees que, bueno, pues los profesionales que nos dedicamos a este mundo, pues deberíamos hacer este tipo de ejercicios, llevárnoslos un poco a casa cuando decimos vamos a descansar? Yo normalmente no suelo descansar, aunque me vaya de vacaciones sigo escribiendo, pero bueno, te marchas fuera o tienes tus días un poco de asueto, pues llevarte a este tipo de ejercicios para trabajarlo, mejorar esa sintaxis y no perder coma y estar un poco pues siempre al día, ¿no? Porque bueno, las cosas están ahí. Completamente recomendable. Además, es que yo creo que es una base mínima que debería tener cada escritor antes de empezar a plasmar sus ideas, ¿no? Que es maravilloso. A ver, los escritores lo que tienen que tener son buenas ideas y saber ordenarlas y saber, bueno, pues mostrarlas, ¿no? Pero sí que es verdad que tenemos que tener un poquito de técnica, ¿no? También de redacción y de sintaxis. ¿Por qué es importante esto? Pues porque luego os volvéis locos como hemos empezado la entrevista, ¿no? Pues el tema de las comas, la puntuación, porque no es lo mismo cuando Un tú caballo de hablas... batalla, Dios mío, las comas. Claro, entonces, ¿qué pasa? Pues bueno, tú también, si tienes un poquito de conocimiento de cómo se acotan, ¿no? esas unidades, ¿no? de las palabras, cómo se estructuran, pues desde una oración simple hasta una subordinada, ¿no? Adverbial, yo qué sé, o pues saber cómo, hasta dónde llega una oración, este complemento, cuál es el sitio mejor donde debe ir entre comas, no debe ir entre comas, es un inciso, no es un inciso, en fin, un montón de cosas que realmente no requieren muchísimo tiempo, porque bueno, yo he dado muchísimas clases particulares a niños, ¿no? de lengua y literatura, y les he enseñado muchísima morfosintaxis. Y no es tan difícil, de verdad. O sea, no requiere tanto tiempo decir, no, bueno, es que yo me voy a tirar meses. No, o sea, a ver, tampoco queremos que te aprendas la RAE. No queremos, pero sí que tengas unas nociones básicas para que tú sepas defender tu texto, ¿vale? Luego te lo terminará el corrector y te hará muchísimas más cosas, pero de momento tu mensaje tiene que quedar claro, lo más claro posible, porque luego el trabajo del corrector va a ser muchísimo mejor, ¿vale? El resultado final, porque si no va a tener que ser una corrección sobre otra corrección, porque, bueno, pues le va a costar muchísimo al corrector y no os va a quedar siempre bien. Claro, y además aquí en este caso voy a hacer un inciso aprovechando lo que acabas de decir, que yo creo que es muy interesante porque me acaba de venir a la cabeza. La mayor parte de nosotros siempre queremos pues llegar a las grandes editoriales, Ediciones B, Planeta, bueno, en fin, las Penguin Random House, bueno, en fin, las grandes, ¿no? Y convertirte en ese escritor con una visibilidad tremenda y demás. Pero claro, amigos, para llegar a las editoriales grandes, cuando tú presentas tu manuscrito, que ya hablaremos en este caso cómo se hace también y de la manera que se hace, las editoriales tienen y cuentan con la famosa figura del informe de lectura. Claro, si tú mandas tu texto en bruto, sin contar con ese tipo de cuestiones de las que estamos hablando, pues todo el tema de las acotaciones, todo el tema de las rayas o guiones de diálogo, todo el tema de, bueno, pues las comillas, las comas, los puntos, todo este tipo de cuestiones que dice, bueno, ya el corrector me lo hará. El informe de lectura no va a pasar de la primera ni de la segunda página. O sea, es decir, el informe de lectura va a ser negativo y te va a venir de vuelta en la editorial, aunque sea la historia fantástica, esté estupenda, sea una novedad con respecto a lo que ahora mismo se está haciendo en el mercado, como no esté bien escrita, va para atrás. O sea, el corrector no pasa de la primera a la segunda hoja, ¿no? Como muy bien hacías además tú con el libro este de la Feria del Libro. O sea, es ese ejemplo, pero con algo que no ha sido publicado. Entonces estamos perdiendo una muy buena oportunidad. Por esto un poco lo que dices tú, ¿no? O sea, que es cuidar este tipo de detalles, contratar previamente, en este caso, un profesional que te eche esa primera leída, ¿no? Y luego, bueno, pues como hemos comentado muchas veces, ¿no? Prueba a leer tu texto sin poner una coma, sin ahogarte, a ver si eres capaz. O plagado de comas, a ver si eres capaz de terminarlo en tiempo. O sea, decir que, claro, ¿no? Eso es una lucha que tenemos muchas veces los correctores cuando tenemos que justificar por qué hemos hecho cambios, ¿no? Entonces, a lo mejor tú le presentas el trabajo ya hecho, ¿no? al cliente y el cliente te dice, ay, bueno, pero es que yo esto lo había escrito así porque mira, lo que quiero decir es esto, esto y esto. Y te empiezan a leer de corrido, ¿no? Todo el texto. Y llegan a mitad del párrafo y dicen, no puedo seguir, me he ahogado, me he quedado sin aire. ¿Ves? Es por esto. Y además, claro, porque tampoco tiene una conciencia plena de decir, o sea, de sintaxis
sintaxis, que es lo que acabamos de hablar, ¿no? De decir, Ajá. es que este texto no está estructurado, o sea, estoy enlazando una oración con otra, de una manera incorrecta. Entonces, claro, es que no, o sea, el lector en su cabeza también le cuesta seguir esa continuidad, ¿no? Claro, Tú lo entonces, tienes en tu cabeza, pero tú no lo estás plasmando, ¿no? Realmente con los códigos, ¿no? Que estamos diciendo, de la ortotipografía, de la sintaxis y de todo lo entonces, podríamos simplificar, Raquel, crees tú, ¿no? Que bajo tu punto de vista de escritor hoy día, no todos, no vamos a generalizar, pero bueno, a porcentajes. A día de hoy, ¿tú crees que se centra demasiado en lo que es? Que está muy bien, que lo has dicho tú siempre desde el principio, o sea, que el autor lo que tiene que hacer es crear, tener esa eso es. creatividad, ponerlo encima de la mesa y luego, bueno, seguir matizando, pero que no está reñido lo uno con lo otro. Pero ¿crees que nos centramos demasiado en ese aspecto, en ese aspecto de la creatividad, la creación de tramas, subtramas, la historia, el desarrollo de la misma, el clima, el conflicto, bueno, todas estas cuestiones muy Sí, sí. importantes dentro de lo que tiene que ver con una novela, el desarrollo del personaje, tanto psicológico como físico y demás, y nos olvidamos de escribir bien, entiéndaseme bien. Sí, sí, ¿Verdad? Nos porque olvidamos de escribir las comas, los puntos, las cosas en condiciones. Digo, que ya vendrá el corrector detrás, ya, y ya, si eso, yo ya. claro, entonces muchas veces los correctores lo que tenemos que hacer es estar constantemente o bien directamente, ¿no? Una comunicación oral o bien escrito, ¿no? Con el control de textos, hacer una llamadita, decir, mira, pero esto realmente a quién se está refiriendo, a esto o lo otro, porque para ti es muy obvio, tú tienes todo en la cabeza y tú sabes lo que estás diciendo, pero claro, o sea, omites unos pronombres, omites pues referencias, ¿no? Y ya no sabes quién lo está leyendo desde fuera, no No sabe lo realmente entiende. a qué te estás refiriendo. Tú lo tienes muy claro, pero Sí, el sí, sí, corrector sí. te lo tiene que preguntar porque no, pero no, no, a mí esto no me lo cambies. Bueno, no te lo cambio, pero que sepas que esto tienes que hacerlo un poquito más explícito, ¿no? Tienes que reflejar mejor lo que tú quieres explicar, porque tú lo tienes en tu cabeza, pero el otro no te entiende. Claro, por eso además también es importantísimo, amigos, amigas, es importante rebajar el ego. Sí, Rebajar un poco el ego y decir, pues es que es tonto, no lo entiende, no lo entiende, no, a lo mejor no se lo ha sabido decir en condiciones. O sea, si uno a lo mejor puede estar equivocado, pero es importante tener lectores cero, tener lectores beta, bueno, como queráis llamarlos, ¿no? Lectores cero que te digan, oye, pues es que no he entendido bien esto o esto no me está quedando del todo claro o demás. Aparte de leeros vosotros en voz alta, que muchas veces también ayuda bastante, ¿eh? Y eso es. saliros un poco del lugar en el que hayáis estado escribiendo para no estar con la cabeza pensando, porque muchas veces eso también no te permite ser consciente de los errores que estás cometiendo, porque estás dentro de esa nebulosa. Pero si un profesional, en este caso, como está diciendo Raquel, os está diciendo, tú lo tienes clarísimo, pero a mí no me llega, pues es que no le llega. Y si no le llega a él, no le va a llegar a tu público. Y si no le llega a tu público y no te entienden, no te compran. Y si no te compran y no te leen, ¿para qué escribes? O sea, es que malamente, estamos haciéndolo todo muy malamente. Tenemos que llegar a otros puntos. Quería preguntarte también, Raquel, es que tengo muchas preguntas. Es que ya que tengo la oportunidad de estar charlando un ratito contigo, tengo muchas cosas que preguntarte para trasladarle también, aparte de los amigos, a mí mismo. ¿Crees que, bueno, cuáles serían los peros, en este caso, que tú observas, los peros principales que residen en aquellos clientes que llegan hasta ti, ¿no? En los escritores o en las personas que contratan tus servicios, o los servicios, en este caso, de correcciones Ramos, en cuanto a la forma de escribir? Me refiero a los principales errores, los errores más comunes que se cometen. Hemos estado hablando de cuestiones relacionadas con la puntuación, pero a lo mejor son otros, o sea, a lo mejor vienen derivados otro tipo de problemas. ¿Cuáles son los que principalmente os llegan a vosotros? Bueno, pues como tú bien has dicho, el tema de la puntuación es un asunto que es un escollo, ¿no? Que tenéis Sí. muchísimos y, bueno, es hasta cierto punto comprensible porque, claro, escribimos como hablamos, vale, pero es que la escritura, o sea, requiere, la redacción escrita requiere de unas técnicas y unas habilidades y muchas veces pues no podemos plasmar tal cual un diálogo, ¿no? O una situación tal cual la hablamos, porque no sería legible, ¿no? Se perdería, el lector se pierde. Entonces, pues bueno, eso es otro problema, ¿no? El tema también de los diálogos, ¿no? De emplear las rayas, o sea, delimitar, ¿no? Quién dice una cosa, como el intercambio, ¿no? de frases.
Y bueno, pues erratas hay de todo tipo y bueno, también hay muchos calcos del inglés, ya hablamos mucho también como vemos, ¿no? Si se escribe mal en los medios de comunicación, ¿no? Pues esto todo se pega menos la hermosura, eso quiero que quede claro. Para eso es muy importante además también que yo creo que en casi aquellos que seguís mi blog lo veis, ¿no? En los consejos que todos los lunes posteo de grandes escritores, que la mayor parte, bueno, yo creo que el 100% de los que hasta ahora llevo publicados de los escritores en cuanto a consejos de escritores profesionales, escritoras, la mayor parte de ellos, siempre ponen uno que se repite, que es el de leer mucho. Leer a los clásicos o no clásicos, pero bueno, leer en general a los grandes maestros del género que te gusta, del género que cultivas, porque ellos escriben muy bien, no son grandes y no son joyas de la literatura universal muchas de sus obras porque sí, sino porque, bueno, pues porque se lo han ganado a pulso y vienen siendo así durante muchísimo tiempo. Entonces, leer es muy importante para no tener esos problemas de los que estamos hablando. Y luego la prensa, por Dios, echarnos una mano a este tipo de cuestiones también, que es lo que decimos, ¿no? Que copiamos, o sea, tenemos mucha memoria visual, funcionamos mucho a través de eso. Entonces, claro, si los medios que estamos leyendo todos los días, sobre todo a día de hoy, que ya se lee mucho en pantalla digital, vemos erratas de ese estilo, pues claro, todo el mundo podemos tener erratas, pero, ¿verdad, Raquel? O sea, sí, de todas maneras, algo que has dicho muy importante, yo ya lo he hablado con otras personas, el tema eso de, no, para escribir hay que leer mucho, hay que leer. Sí, lo primero es eso, efectivamente, porque así es como se nutre un escritor de ideas y así es como la creatividad, ¿no? Si la tienes, por ejemplo, yo no me considero una persona creativa, o sea, me gusta escribir, pero no me gusta, por ejemplo, escribir fantasía, ¿no? Porque no me noto yo con tanta creatividad, ¿no? Pero, por ejemplo, el tema de leer y leer, vale, pues leemos, todos hay grandísimos lectores, pero no quiere decir que vayas a escribir bien. Para escribir bien, yo insisto, lo he dicho muchas veces, hay que hacer un poquito consciente el tema de la técnica, o sea, es que sin técnica no vas a conseguir plasmar bien tus ideas, por mucho que tú tengas en tu cabeza, pues eso, pues mira, esto se me ha ocurrido y tal, pero es que necesitas una técnica tanto de estructura, ¿no? Como tú has hablado antes, de tramas, subtramas, personajes y demás, sino también pues cómo jugar, ¿no? Has dicho al principio, perdona que me vaya, al principio cuando me has presentado el tema de los puzzles. Para mí está muy relacionado. Mucho. Porque son pequeñas piezas, igual que las palabras, ¿no? Es la materia con la que trabajamos. Entonces, saber las palabras, qué función tiene cada tipo de palabras, un sustantivo, un adjetivo, un adverbio, y el potencial que tiene la combinación entre ellas, es que es fundamental. O sea, vale, yo no digo que un escritor deba tener un conocimiento, ya te digo, ¿no? Es que conozca la gramática española, ¿no? De la RAE, pero si no... Pues si la conoce, mejor. Hombre, sí, tenerla, deberían tenerla, ¿no? Igual que un buen diccionario, ¿no? Pero quiero decir que no se escribe, venga, voy a leer y ahora escribo, y como yo leo muchísimo y entiendo y además se me ocurren cosas, venga, escribo y me va a salir aquí la bomba. Pues no. O te especializas y aún así siempre vas a necesitar a alguien si quieres hacer un buen trabajo. Tienes que hacer técnicas, o sea, tienes que hacer, igual que hay ejercicios de sintaxis que hemos dicho, pues tendrás que hacer técnicas de narrativa también, ¿no? De escritura creativa, lo que tú quieras escribir, ¿vale? Es muy importante, no se escribe de la nada y ala, se hace uno un bestseller. No. Aparte, escribir un bestseller no es tan sencillo, hay otra serie de cuestiones también que entran en juego, ¿no? Y bueno, pues esto nos daría para hablar largo y tendido porque no tiene nada que ver bestseller con iba a decir con literatura, pero bueno, en fin, eso es otro debate. No me quiero meter tampoco en arenas movedizas, pero sí que es verdad que, bueno, que como para todo en la vida, pues hay una serie de técnicas, ¿no? que es importante aprender, ¿no? Es importante tener una idea, pero luego para contarla, y ya no solamente para contarla, sino para contarla bien, que llegue al público, que el público empatice con esa historia y con esos personajes, bueno, pues hay que tratarlos de una determinada manera, ¿no? Y entonces tú puedes saber, es lo que decimos, ¿no? Son pequeñas piezas de un gran puzzle, un puzzle muy grande, ¿no? Que al final acaban engarzando y acaban generando ese maravilloso puzzle, esa maravillosa visión, ¿no? que tenemos de una imagen, si somos capaces de colocarla bien, ¿no? Puedes tener un puzzle maravilloso al que le faltan 5 o 6 piezas
que seguramente que todos vamos a ver que, coño, pues le faltan 5 o 6 piezas, ¿no? Es decir, pero, a ver, mira el conjunto. No, hombre, yo miro el conjunto, pero es que le faltan las 5 o 6 piezas. Pues en la novela le pasa igual, ¿no? O sea, puede ser una trama fantástica, tal, pero a lo mejor no tener unos giros demasiado buenos, ¿no? Bueno, pues lo que... Vamos a hacer un pequeño apunte, el famoso... yo creo que una de las series más seguidas de la historia de la televisión en este país, que fueron Los Serrano, ¿no? Y de las más criticadas precisamente por el famoso final, ¿no? El famoso giro narrativo relacionado con el tema del sueño. Escritores, huir de los sueños como explicación a todo. Ya está muy manido ese tipo de cuestiones, ¿verdad? O sea, yo creo que es importante, ¿no? Un poco decepcionante, sí, la verdad es que sí. Bueno, quería preguntarte también, Raquel, Dime. otra cosa. A ver, imagina, por ejemplo, bueno, porque yo soy cliente tuyo, ¿no? Tampoco mucho imaginar, pero bueno, imagina que yo soy cliente tuyo, que además tiene especiales problemas para puntuar correctamente, tampoco muy difícil imaginar eso, y en todos sus textos, aunque lo hemos venido hablando, dame una o dos recomendaciones concretas. ¿Qué me recomendarías concretamente al respecto de este tipo de problema? Una o dos, no tampoco... ¿Pero para que te apoye un corrector o para solucionarlo tú? Sí, para solucionarlo yo. Es decir, para solucionarlo... Bueno, a ver, o sea, el corrector sabemos que va a tener que estar luego posteriormente, pero para que no sea... Digamos que para que no sea tan flagrante, ¿no? El tema. Eso, pues nada, lo que te he dicho simplemente de pues, hacer un poquito de ejercicios de sintaxis, alguien que te dé, como correcciones Ramos, por ejemplo, que te dé unas nociones básicas, ¿no? Sin adentrarte en libros de ejercicios que tengo, también hay inmensos, ¿no? De 8.000 oraciones para analizar y tal, pero sí hacer unos poquitos ejercicios de oraciones, de sintaxis, saber reconocer la estructura de una oración, ¿no? Tanto simple como compleja, los tipos de oraciones que hay, cómo se acotan, ¿no? Cómo se pueden relacionar entre ellas, cómo conformar el texto, ¿no? Es que es muy importante empezar desde, yo siempre empiezo con los tipos de palabras, ¿no? Sustantivo, adjetivo, verbo, nombre, pronombre, conjunciones, preposiciones, y explicar qué función tiene cada palabra, ¿no? Esa parte de morfología. Y luego ya pues vamos a la oración simple. Es muy fácil, o sea, quiero decir, vamos con una continuidad que es muy fácil de seguir para cualquiera y que vamos a hacer luz en la cabeza. Entonces, con esa luz en la cabeza, ya el escritor ya va a saber si se está alargando mucho en una descripción, si no está expresando bien las emociones en ese momento de ese personaje, en fin, todo cuenta, ¿no? Y pues para mí es eso, es fundamental, aparte de leer, claro, y comprobar todo esto, es hacer ejercicios constantes. Bueno, constantes no, pero previos a decir, voy a escribir, pero bien, o sea, voy a empezar a escribir profesionalmente, y profesionalmente tengo que tener estos conocimientos adquiridos. Pero incluso, por ejemplo, si tú eres ya un escritor profesional, ¿no? Digamos que eres un escritor que se dedica a este tipo de cuestiones, aún así eres un escritor con espíritu crítico, los hay, amigos, sí, es cierto, los hay, que sabe que tiene un determinado problema, bueno, pues dentro de su profesión o dentro de su escritura, como puede ser, pues el que decimos, el tema de la puntuación, ¿no? Tú recomendarías que mínimo, yo qué sé, una vez a la semana, 2, que haga de cuando en cuando, pues media horita, una horita de ejercicios con frases, a lo mejor tampoco hace falta mucho más, ¿no? Mira, no hace falta tanto, de verdad, mira, nosotros ofrecemos ese tipo, ¿no? de formación puntual o continuada, según quiera el cliente, pero es que no hace falta tampoco complicarse y pensar que es muy difícil y demás. Lo que tú dices, tipo cuadernillo de verano. Pues cógete un nivel pues, que ya aborde ya esas cuestiones, tipo pues, de cuarto de la ESO, primero de bachillerato, y haciendo ejercicios de los que te vienen de oraciones, de cómo se tratan los textos, de verdad que vais a encontrar muchísima información y se va a hacer la luz en vuestra cabeza. Es que tampoco hace falta hacer un máster de sintaxis, es que no es tan complicado realmente, pero sí es necesario, no es difícil, pero sí necesario, eso sí que es verdad. Es importante tener esto en cuenta, ¿vale? Y no dejarnos ir de estos aspectos porque te pueden destrozar un texto buenísimo por esto, ¿no? O sea, bueno, lo que hemos dicho anteriormente, o sea, que es que el mejor ejemplo es lo que has dicho tú anteriormente, ¿no? Que se pierde una venta por no tener una cuidada
corrección ortotipográfica del texto, ¿no? Y otro ejemplo que has dado tú muy bueno es a la hora de enviar un manuscrito a una editorial. Una editorial, cuanto mejor le llegue el manuscrito, claro, es que tú abres un texto, tú entiendes, eres un corrector, eres un editor, y tú lees y dices, madre mía, esto me va a dar muchísimo trabajo, y luego a saber si la historia es buena. Ya vas con un pero, ¿no? Entonces, bueno, pues si tú llevas el texto un poquito trabajado, ¿no? Pues ya ha tenido una supervisión previa. Cuando lo mandas a una editorial, pues ya se ve si ese es una persona que se toma en serio su texto, trabajo, ¿no? claro. Eso es. Es que no debemos olvidar que es su trabajo. Que sí, que que hay se que ser supone que la profesional. editorial va a vender tu Claro. producto y se va a beneficiar y tal. Pero claro, empecemos por algo bien hecho, porque Es que es así. Si es que si no, nos nadie va a llamamos en apostar. bruto. Claro, nadie va a apostar por A ti, ver, que luego hay siempre honrosas excepciones, ¿no? Pero que nadie va a apostar por ti sin que tu producto tenga esos mínimos estándares de calidad, eso ¿no? es, efectivamente. Entonces, dices, claro, si yo me pongo a balancear y digo cuántas horas de trabajo me va a costar poner esto medianamente legible y la historia, bueno, pues tampoco estamos hablando que sea la historia interminable, que me suponga aquí ahora una revolución con respecto a lo que ahora mismo hay en el mercado, sino que es un poco más de lo mismo, pues no, pues para atrás. Para Eso atrás y Pero para luego atrás pues, así, fíjate las abajo. editoriales como son, o la papelera, ¿no? En el peor de los casos. Que fíjate las editoriales como son, que es que no apuestan por los autores independientes. Bueno, sí, vamos a ver. Hay un poco de todo, pero vamos también a ser un poco autocríticos, ¿no? Ya para finalizar, Raquel, quería hacerte un par de preguntas también, ¿no? Imagínate, ¿por qué debería un escritor, en este caso, lo hemos venido hablando yo creo que a lo largo de toda la entrevista, hemos ido dando pequeñas pinceladas, ¿no? Pero yo sí que quiero que los amigos que nos están viendo y las amigas que nos están viendo, en este caso, se queden con como resumen final, ¿no? Con tu aportación, en este caso, al por qué un escritor, me refiero fundamentalmente, como hemos venido hablando, al escritor independiente, debería contratar los servicios de un corrector, ¿vale? Y luego ahora abordaremos, una vez que me contestes esto, abordaré otra pregunta derivada de esto, ¿no? ¿Por qué debería contratar los servicios de un corrector? A ver, pues sí, como tú has dicho, lo llevamos comentando desde el principio. ¿Cuál es el trabajo primordial principal del escritor? Escribir y tener buenas ideas. Sí, es cierto. ¿Debe tener conocimientos gramaticales? Sí, también es cierto, porque también forma parte de su trabajo, ¿no? Y de su responsabilidad, no decimos que no. Pero un corrector es un especialista que está entrenado específicamente para dejar de la manera más óptima, o sea, más pulida, digamos, o terminada, y más profesional tu trabajo. Quiero decir, o sea, cada uno tenemos una función y, por ejemplo, pues lo que te hablábamos, ¿no? El escritor es creativo, yo, por ejemplo, no soy creativa, pero me gusta más el análisis, ¿no? Me gusta más el análisis de las palabras y ver, pues, las incoherencias y ver y tal y cómo las puedo mejorar. Cada uno tenemos nuestro trabajo. Entonces, luego es que te va a ayudar en todo, te va a ayudar en ventas, te va a ayudar en visibilidad. Tu texto va a estar realmente bien trabajado, ¿no? O sea, no le va a faltar el mínimo detalle. Es que si haces algo, hazlo bien. Quiero Sí, decir, hazlo lo mejor posible. No es tan caro, de verdad, un corrector no es tan caro, no es tan trabajoso. Ahí, quédate ahí, porque ahí es donde quería venir la siguiente, ahí es donde quería llegar yo con la siguiente pregunta. Al final, bueno, y le tengo por todos lados. Bueno, en fin, da igual, que se quede ahí, ahora lo recojo. Quería preguntarte, con respecto al tema de los precios, precisamente, ¿qué inversión consideras tú que es como media? No quiero tampoco que me especifiques o que entres un poco a decirnos, oye, chicos, pues es que es esto o no, porque es como todo, ¿no? Habrá una amplia gama, ¿no? Pero yo creo que debido al gran desconocimiento que existe sobre este mercado, sobre este tema, que nos ilustres un poco al respecto de la inversión media que tú consideras que sería óptima por parte de un escritor indie en lo que tiene que ver con un servicio de corrección, ¿vale? Luego, dentro de ese estándar, pues habrá gente que esté o que te pida más y gente que te pida menos por una corrección, pero sí que es verdad que en la mayor parte de los servicios, sobre todo de carácter web, que ofrecéis, donde se ofrecen o donde ofrecéis este tipo de servicios de corrección, pues bueno, pues por tantas palabras, tantos céntimos de euro o por tantas tal, bueno, pues más o menos se suelen establecer una serie de estándares. ¿Cuánto consideras tú? Vamos a irnos a páginas si quieres o a un servicio de corrección normal de una novela, ¿vale? No entramos a otras cosas. ¿Qué sería lo óptimo?
Mira, a ver, en este punto, por ejemplo, hay mucha controversia, ¿no? ¿Vale? Porque sí que es verdad que, bueno, yo soy socio de la Unión de Correctores. Desde aquí animo a los escritores que tengan dudas, que digas, mira, es que la oferta que hay, vete tú a saber si este es bueno, este no es bueno, tal. La Unión de Correctores, estamos muchísimos correctores profesionales acreditados, y ahí pues encontrarás lo que necesites, ¿no? Pues según la temática, lo que hemos dicho, la especialización y demás. Este tema lo intentamos abordar, bueno, lo abordaron en su día, antes de que yo fuera socia, y bueno, y tuvo una sanción por orientar en este tipo de cosas, ¿no? Cuánto cobrar, cómo cobrar, pero bueno, al margen de eso, yo que no, o sea, hablo desde Correcciones Ramos, ¿vale? Que es mi empresa, y no me voy a, vamos, no pasa nada, no tengo ningún problema en decir tarifas. Tarifas se factura normalmente en relación al número de matrices. ¿Qué son las matrices? Las matrices son cada golpe de teclado que damos, incluyendo los espacios, ¿vale? En Word hay un apartadito, ¿vale? Donde te dice contar palabras o contar caracteres, ¿no? Pues ahí con espacios o sin espacios. Bueno, pues es la cifra que aparece con espacios, ¿vale? Incluidos. Entonces, ¿cómo se tarifica? Bueno, pues casi siempre se hace por 1000 matrices, ¿no? Por 1000 caracteres con espacio. Pues los precios los pone cada uno, ¿vale? Y se puede negociar según el trabajo que te va a dar ese texto o no. Pues mira, es un texto que no requiere mucho porque está muy bien trabajado ya desde el autor. Bueno, pues se pueden poner unas tarifas, ¿no? Unos precios. Otros que dicen, mira, es que hace aguas por todas No sé partes por y va a dónde requerir cogerlo. mucho trabajo, ¿no? Pues se hace unas cifras, ¿no? Se ponen otra vez. Pues básico, pues mira, por cada 1000 matrices, pues 80 céntimos estaría una cosa, entre 80 céntimos y 1 euro, ¿no? Dependiendo si es ortotipográfica, si es de estilo, y ahí cada uno, ¿me entiendes? O sea, cada uno puede decir, bueno, pues es que en vez de yo por cada 1000 matrices, no, cada página, ¿no? Pues cada página 1,5 euros, o lo que quiera establecer con su cliente. Quiero decir, ¿vale? Que no hay aquí unas medidas ni siquiera estandarizadas o fijadas, ¿no? De alguna manera, o sea, debería ser, pero no se permite o no está muy bien contemplado. Y bueno, realmente el tema es entre el cliente y el profesional de la corrección. Pero vamos, esas serían unas cifras más o menos aproximadas, entre 80 céntimos, 1 euro, 1,20 euro, según lo que quieras. Es que no es lo mismo una novela que una tesis, que un texto para una web, que Sí, claro, que técnica, dependiendo también un posicionamiento poco, SEO, en fin, claro, pues todo eso entran en varía. juego ya otro tipo de variantes, ¿no? Que pueden hacer de alguna manera bueno, pues que el producto final pues se encarezca o se abarate, ¿no? También un poco lo que dices tú, ¿no? Que está sujeto a esa negociación por parte del profesional con el cliente y en virtud también, me imagino yo, pues del volumen de trabajo bueno, pues que le va entregando también al profesional el otro profesional, ¿no? Es decir, si va trabajando pues Así normalmente, es pues lo que claro. llamamos el nivel de intervención, ¿no? Que tengamos que hacer sobre el texto, ¿no? Pues ver si, pues eso, si está plagado de ratas, si tienes que estar constantemente haciéndole llamadas al cliente y decir, mira, esto lo debes modificar, porque si lo modifico yo estoy reescribiendo, que eso es un problema que tenemos muchos correctores, ¿no? Hay quien escribe, pues como decimos, ¿no? Sin técnica, ala, yo escribo, ala, ahí a saco Paco y te dejo ahí el manuscrito y arréglamelo. Ya, pero es que ya estamos haciendo un trabajo de reescritura, entonces eso se escapa del ámbito del corrector. ¿Me entiendes? Entonces, si quieres un trabajo de reescritura, de reedición, o sea, perdón, de redacción, Ya ya hablamos de otra es cosa. otra cosa, es otra cosa, eso Claro. es. Muy bien, pues Raquel, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias además también por estas aclaraciones, por traernos y acercarnos el mundo de los correctores aquí a un ratito a este espacio de YouTube de JC Sánchez. Y, bueno, pues muchísimo éxito con esta aventura de Correcciones Ramos, que bueno, no creo que lo necesites porque yo creo que va a ir francamente bien. Y estamos en contacto, evidentemente. Esta es tu casa para cuando quieras. Ya sabes que puedes volver todas las veces que tú quieras. Y bueno, pues nada, aquí estamos para lo que necesites.
Igualmente, aquí pues nada, un saludo muy fuerte a todos, animaros a los escritores, que un corrector no es un censor, no es el que te va a sacar los fallos, no es quien te va a decir lo mal que lo has hecho, sino todo lo contrario, es un aliado, ¿vale? Es un compañero, ¿vale? Es una parte del libro, es un proceso que tiene diferentes etapas y es una más, ¿vale? Como luego vendrá la maquetación, como la edición, como todo, pero el corrector es, de verdad, es imprescindible, porque es una pena, aparte de lo que he dicho, ¿no? Del libro este tan bueno que recomendaste, que yo tenía tantas ganas, que tuve en las manos con el dinero ya para pagarlo y me puse a ojearlo justo y dije, no, lo dejo, ¿no? Porque no era de la calidad, no tenía una corrección bien hecha, que es una lástima, ¿no? Que sobre todo en el tema de la autopublicación, ¿no? Y los escritores indie, hay detrás empresas, ¿no? Porque son empresas, son prácticamente pues imprentas, ¿no? Que te están diciendo, sí, yo te publico tal, pero el que pone el dinero por delante eres tú, eso ya, bueno, ya lo hablará otro profesional, ¿no? Sí, Que sí, que te hacen también. maquetación, te hacen la portada, te hacen luego a lo mejor, te conciertan entrevistas, ¿no? O sea, encuentros, ¿no? En librerías y demás, y luego descuidan el tema de la corrección. A mí me da mucha pena porque me ha pasado también, me ha pasado de escritores que he conocido personalmente, he ido a conocerlos, tal, no los he corregido yo, y he visto pues que editoriales más o menos conocidas, ¿no? Pues les han publicado y cuando veo, digo, madre mía, digo, esto no ha tenido un corrector. Esto no ha tenido un corrector. Es una pena porque además yo creo que al final tiene Pagamos mucho que todos, ver ¿eh? con la imagen del escritor, tiene mucho que ver con con ese famoso branding, ¿no? Personal del escritor que es muy difícil de quitarse de encima, ¿no? Cuando alguien en un momento determinado considera que eres un escritor mediocre desde el punto de vista sintáctico, desde el punto de vista ortotipográfico, o que tienes dificultades no para hilar una buena trama o contar una buena historia, sino para hacerla de manera lo suficientemente legible desde el punto de vista bueno, pues sintáctico, pues es difícil quitarte ese examenito al final, ¿no? Entonces, Sí, pero ya te digo, la responsabilidad completa no es del escritor, sino de la editorial, que no ha contratado los servicios de un corrector o no cuenta con un corrector que haga varias revisiones, porque bueno, eso también es otro tema, ¿no? El tema de que, pues como tú dices, ¿no? Las correcciones de primeras y luego de galeradas, en fin, todo este tema. Claro, es que eso no tiene que ser responsabilidad del escritor, sino de la editorial y de que tenga correctores suficientes para realizar esa para labor. hacer ese trabajo, claro que sí. Pues lo he dicho, Raquel, muchísimas gracias, esta es tu casa. Y nada más, amigos y amigas, despedirnos hasta otra nueva entrega aquí, otro ratito, con otro profesional que nos acerque un poquito más todos estos vericuetos que tienen que ver con el mundo del libro, con el mundo editorial y sobre todo también, bueno, pues con esos aspectos menos conocidos del mundo de la literatura, ¿no? Que también son muy importantes y que hacen que el libro pues sea el producto que tenéis en vuestras manos o en vuestros e-readers una vez que os ponéis a leer. Nada más, os emplazo hasta otro nuevo ratito aquí en jcsánchez.eu, en mi canal de YouTube. Besos, abrazos y cuidaros mucho.